Hola a todos, bienvenidos a una nueva charla vital, en este caso una muy original, pero antes me toca recordaros nuestros perfiles de Facebook e Instagram, vitaltv-plus, nuestra página web www.vitaltv.es y nuestro canal de YouTube y canal de TDT de Madrid, VitalTV. Nuestro compromiso era también ofreceros ocio saludable. ¿Qué os parece música indie rock y poesía en un mismo pack? De la mano de, os lo presento. Pues hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a Guille Galván. Guille, me hace mucha ilusión, te doy las gracias por formar parte de estas charlas vitales. Sabes que me hace mucha ilusión que estés aquí, así que bienvenido. Muchas gracias a ti por contactarme. Pues para quien no le conozca, Guille es compositor y guitarrista de Vetusta Morla, banda de música indie rock española, referencia tanto en España como fuera de España, y además escritor de dos super poemarios de los que hablaremos en un ratito, con lo que así consigue un poco que la música y la poesía puedan abrazarse, se abracen, se mezclen, una mezcla muy original. Como decía Guille, les decía antes de darte paso, que nuestro compromiso era un poco hacer una propuesta de ocio saludable. Y a mí se me había ocurrido música y poesía en un pack y te tenía a ti. Así que A es huevo. imposible no darte cuenta que hay una relación entre la música y en este caso poesía y las emociones, ¿verdad? Mucha gente le cuesta, a mucha gente le cuesta. A mí en mi caso personalmente yo tengo facilidad para hablar de mis emociones, no me cuesta, de hecho me viene bien y me gusta, pero hay mucha gente que está bloqueada, que le cuesta y de repente escucha una canción o lee un poema y dice, eso es lo que me pasa, eso es lo que me está pasando a mí, eso es lo que siento. Pero antes ha tenido que venir alguien, sentirlo y escribirlo. ¿Te pasa a ti o eres capaz de escribir cosas que no sientes? Bueno, yo creo que todo parte de lo que sentimos, ¿no? Porque el hecho de crear, ya sea una canción, un poema o casi cualquier cosa, ¿no? Implica un tiempo y una voluntad o un optimismo de llegar a algo que no existe y por lo que merece la pena pasar un proceso, ¿no? Yo creo que todo proceso creador parte de un sentimiento Ujú. y nos lleva hasta un lugar donde pensamos que tenemos que ir, ¿no? Y yo creo que has dicho una cosa que para mí sé que es importante en la poesía o en la música también. Y es esa sensación que yo creo que tenemos todos los que leemos o escuchamos una canción y en un momento determinado pensamos que está escrita para nosotros, ¿no? O que eso de lo que habla la canción es nuestra vida o que nos ha pasado en algún momento determinado, ¿no? Yo creo que Totalmente. todos hemos sentido eso y como oyente o como lector es algo maravilloso y Ujú. como creador que alguien te diga algo así, pues también lo es, ¿no? Porque es como la recompensa a todo lo que has hecho. Sí, porque al final es cierto que los grandes temas, ¿no? Hablamos a veces del amor, que es una cosa que nos preocupa, de la familia, de la amistad, son como grandes temas que al final forman parte de la vida de todos, pero no todo el mundo puede ponerle una letra, no todo el mundo sabe expresarlo. Y eso que tú lo haces de una manera original, tanto en las letras de las canciones como en la poesía, porque creo que eres muy metafórico. O sea, que no creo que sea una lectura fácil tipo Gloria Fuertes, ¿verdad? Tiene un Ya, poco bueno, a ver, tu Gloria toque Fuertes personal, tu toque es personal. una gran poeta también con otras Lo es, claro, características claro. y yo creo que al final toda persona que escribe o que quiere comunicar algo, uno de los grandes retos que tiene es encontrar un lenguaje propio y una manera de expresarse, ¿no? En mi caso, quizá he intentado o he logrado tener esa claridad o esa manera de expresarme con respecto a la forma, pues con cosas más relacionadas con metáforas, con imágenes. También vengo del mundo audiovisual y todo Eres eso muy visual, eso es cierto. bueno, pues tiendo a pensar también y a ver el mundo de esa manera. Ujú. Pero bueno, la verdad es que nunca he intentado, probablemente cuando empiezas a escribir con, no sé, me estoy acordando de las primeras canciones o cuando tenía 17, 18 años, sí que intentas ocultarte detrás de cierta floritura porque piensas que cuanto más rebuscado eres, más interesante es lo que haces, ¿no? Y yo creo que es un error que todos cometemos
y del crecer o de aprender en este oficio tiene que ver precisamente con ser cada vez más sencillo, más simple, e Ujú. intentar decir lo mismo con menos palabras y de una manera Sí, lo que más pasa que yo también comunicativa. entiendo que el pensamiento de cada uno es diferente y a lo mejor para ti tu forma de pensar es lo que un poco proyectas en esa poesía o en esa letra de una canción y a lo mejor tu pensamiento puede parecerle complicado a otras personas y a lo mejor para ti es súper sencillo. Sí, puede ser, claro. Al final yo intento pasar a limpio pensamientos por medio de lo que escribo y a Sí, pero no debe veces... ser fácil, no debe ser fácil. Tú a lo mejor tienes una imagen y Ujú. ponerle letra a eso no es fácil. Sí, bueno, complejo, pero al mismo tiempo también enriquecedor, ¿no? A mí me gusta Ujú. mucho entre todos los procesos y todos los momentos en los que puedo pasar desde que escribo una canción, la compongo, la comparto con mis compañeros, la producimos, la grabamos y luego la tocamos en directo. Probablemente el más especial para mí de todos ellos es precisamente ese en el que la canción todavía no existe y le estás dando forma, ¿no? Y es verdad que quizás es el más anónimo, el que vive más en solitario, Ujú. y luego cuando tienes un concierto, pues es cuando te llevas los aplausos, pero también es verdad que hay como no sé, como un enriquecimiento que por lo menos yo no tengo tanto en esas otras fases o lo tengo de otra manera, ¿no? Ujú. Lo sigo viviendo casi como si fuera un pequeño tesoro. Ya, ese momento inicial, ¿no? El de la Sí. creación. Bueno, decíamos al final sí que la música es terapéutica, ¿no? Para mí, yo muchas veces que cuando me levanto así con el pie un poco torcido, con el estado de ánimo un poco bajo, sé perfectamente qué música me tengo que poner, qué música no tengo que escuchar, porque Ah, es cierto sí, que hay ¿cuál, canciones cuando estoy cuál de es la bajón, hay lista, canciones que la digo, por línea roja? favor, por mucho que me guste, Ya. ¿verdad? Sí, pero porque te lleva a lugares que No, no claro, porque por lo transitas, menos ¿no? para mí es, porque esto sí que es muy personal. A mí me gusta mucho tipo de música y hay canciones, canciones que tienen letras más tristes, que hablan de desamor, de soledad, por ejemplo. Entonces, si yo un día estoy un poco flojita, Ujú. esa canción justo no me va a venir bien, porque me va a hundir un poco más, porque yo conecto mucho con esa tristeza, con la melancolía. Esas canciones me las guardo para los momentos en los que estoy bien. En ese momento sé perfectamente que me tengo que poner una música un poco más movida, con una letra un poco más alegre. Esto en mi caso, pero es cierto que otras personas a lo mejor necesitan porque les cuesta llorar, entonces de repente se ponen la canción y desbordan, ¿no? Ya. Y consiguen llorar. Yo, es cierto, no sé qué tipo de música escuchas tú, Guille. Cuéntanos un poco cuáles son tus gustos, si hay música que escuches o que esté vetada en tu casa. Aquí en esta casa hay música que está vetada. No, no, no. Los vetos en música no entran No, en mi casa. A ver, yo he tenido fases de todo tipo y es verdad sí. pues que me he criado escuchando un tipo de música y luego también por mi profesión pues intento escuchar muchas músicas que a lo mejor emocionalmente no me llegan tanto, Ujú. pero de las que puedo aprender cosas, ¿no? Porque bueno, es verdad que, como decíamos antes, casi todo parte de la emoción, pero llega un momento que cuando tienes que trabajar o transmitir emocionalidades, tienes que elaborar, tiene que haber cañería, ¿no? Y lo importante a la hora de hacer una canción no es tanto que yo sienta una cosa muy especial en un momento determinado, sino que sepa hacérsela sentir a quien la escucha, ¿no? Eso es lo Y para, difícil. Eso es lo claro, difícil. y para eso necesitas cierto oficio también Ujú. y tener a mano herramientas que a lo mejor no te salen instintivamente, pero que está bien saber, ¿no? Y yo creo que por eso también pues, uno estudia música o estudia literatura, porque no solo tienes que, desde el punto de vista de los creadores, no solo tienes que saber manejarte en lo que dominas, sino que yo creo que es rico también conocer un poco el porqué de Abrirte a otras otras cosas, músicas ¿no? Y o de también otros puedes llegar estilos. a todo el mundo, ¿no? Que todo el mundo se sienta. Claro, y porque tu vida también da giros y hay viajes y hay cambios y hay momentos que algo te parece que con lo que no conectas y de repente
pues lo entiende de otra manera y se convierte en algo especial, ¿no? Eso es Yo creo cierto, que con las sí. músicas también muchas veces tenemos muchos prejuicios sobre lo que es música buena, mala, regular, y yo el primero, ¿eh? Y al final te das cuenta que la música es importante para todas las culturas, en casi todos los momentos. Cuando enterramos a la gente hay música, cuando nos casamos hay música, cuando vamos a una Sí. verbena hay música, cuando, no sé, creo que forma parte de la vida como pocas cosas, ¿no? Y no somos mejores ni peores por escuchar a los Beatles o por escuchar, no sé, a Georgie Dan, ¿no? Ajá. Creo que bueno, cada música tiene un lugar, Y cada etapa de tu vida, ¿verdad? En Sí, por ciertas etapas. etapas hay una Bueno, evolución, o es como muchas los veces sabores, vuelves a ¿no? músicas del pasado y de Mm, repente, no sé, conectas con esa parte de ti de ese mm. momento de tu vida. Sí, yo creo que es como los sabores, ¿no? Que de niño pues tienes un montón de sabores que son Cierto. muy duros o que no te entran o con la cerveza mismamente, ¿no? No creo que a nadie en el mundo le haya gustado su primera cerveza, ¿no? Una cosa amarga tal. Y luego con el tiempo pues te acaba gustando demasiado. Vamos evolucionando y nos Claro, encanta la cerveza, ¿no? claro. Pues con la música yo creo que pasa un poco igual. Hay músicas que te llegan de primeras, que te dan un puñetazo y te atrapan y otras que necesitan, bueno, pues cierto aprendizaje, conocimiento de otras historias. A mí me pasa, por ejemplo, con el flamenco, no es una música que yo haya mamado de niño Ujú. y es una música que a mí me ha costado mucho entender, ¿no? Y que con el tiempo pues sí que he valorado y gracias a amigos que me han explicado cosas, pues puedo acercarme a él o sea, con gusto, ¿no? Pero que Claro, es algo que sí. de primeras a mí me costaba mucho, ¿no? Y como eso, pues un montón de cosas, ciertas músicas de otros sitios o música latina, cosas que Sí, de además primeras pues ahora hay un montón de fusiones, ¿verdad? Ahora se está haciendo muchas fusiones, muchas mezclas que quizás suavicen ciertos Ujú. estilos un poco que a lo mejor, por lo menos a mí me pasa, ¿no? Con la música latina, que me cuesta un poco más, pero es cierto que ahora ves fusiones y entran mejor. Sí, a ver, yo creo que eh, a día de hoy hablar de algo puro, ya sea en música o en cualquier ámbito de la vida, es bastante ridículo, ¿no? Porque ¿cuál es el kilómetro cero de la pureza en qué género, ¿no? Es que el rock and roll mezclaba el gospel, el rhythm and blues y lo que se cantaba recogiendo algodón y el country y luego era negra, pero luego lo hizo famoso un blanco y luego los Rolling intentaban imitar lo que hacían los rhythm and blueseros de Estados Unidos. O sea que todas las músicas son de ida y vuelta, todas acaban aprendiendo algo de alguien y en todas en algún momento alguien ha dicho esto es apropiación cultural de otra cosa que hacía otro y no es lo auténtico. Pero no sé, en el 2021 hablar de algo realmente auténtico, pues es Ujú. un poco osado desde mi punto de Sí, bueno, vista, yo creo porque que todo lo mejor está también es tener la surcado mente de... abierta, ¿no? Tener la mente abierta y siempre Ujú. va a haber algo con lo que conectes más o no, o sea, eso es inevitable. Como dices tú, a lo Claro, por mejor, supuesto. Y que todos tenemos una educación emocional y que todos nos ponemos blandos con lo que nos emociona con 15 años. Y esa será nuestra canción favorita, claro. o lo que bailábamos con 20 y pico, o lo que escuchábamos en los festivales, y es normal. Es muy difícil quitarle ese peso de lo vivido a las canciones que nos han marcado, ¿no? Y pues hay que defenderlas a capa y espada porque para nosotros son importantes, ¿no? Pero a lo mejor para alguien que vive en la otra punta del mundo no quieren decir nada, ¿no? Claro, claro. Una cosa, el año pasado, el verano pasado, fue un verano un ¿Mm? poco fatídico, ¿verdad? Para la industria musical, cancelaciones de la gira, conciertos. En vuestro Ujú. caso se canceló todo prácticamente. Este verano, ¿cómo se presenta? Hay movimiento, ¿verdad? Tenéis un montón de conciertos. Pues este año vamos a volver a tocar por primera vez en año y medio. Son conciertos, algunos que estaban programados para Ujú. el verano pasado y se han pospuesto las ediciones de los festivales o de los eventos. Y bueno, claro, estamos en una situación
extraña como todos, Sí, porque tampoco sabemos a ciencia cierta, pues hasta casi pocos días antes, pues cuáles van a ser las condiciones, los aforos, un montón de circunstancias que, como es normal, pues van cambiando semana a sí. semana por la evolución de la pandemia. Pero por otro lado, pues muy contentos de volver a juntarnos entre nosotros seis, pero también con la crew, con todo el equipo que hace posible los conciertos, que han sido, bueno, pues parte del colectivo más vulnerable en todo Has este tocado, parón. es cierto. Has tocado y, bueno, pues es una alegría para nosotros poder Que vaya volver moviéndose, es cierto. poder volver a trabajar, básicamente, ¿no? Claro, es que al final Y es luego eso, es el querer trabajar. la vuelta a tener contacto con el público, pues pues yo creo que nunca habíamos estado en Y la todo gente este que nos gusta tiempo. la música estamos deseando también, porque es cierto que yo escucho mucha música en mi casa, pero de vez en cuando ir a un concierto, la verdad Claro, es que ayuda un montón. Yo que sí, me se pongo echa un de poco menos. ñona, o sea, yo que me pongo un poco ñoña a veces, hiciste Ujú. una cosa muy bonita durante la pandemia, compusiste Los Abrazos Prohibidos, que es una canción preciosa, un homenaje muy bonito para los sanitarios. Fue una idea además que de nuevo se mezcla con la poesía, porque creo que la idea original, corrígeme si me equivoco, venía de un poema colectivo que inició Benjamín Prado, creo que se llama El Vals de los Salvavidas. ¿Puede tener algo que ver o me lo estoy inventando? No, no, vas por el buen camino. Sí, ¿verdad? Que era una idea Sí. también muy bonita, es un poema muy bonito, y de ahí se te ocurre a ti la idea de hacer Los Abrazos Prohibidos, en la que colaboran no solo Vetusta Morla, sino que muchísimos otros artistas, pero se hace en pleno confinamiento, cuando no podíamos salir. ¿Cómo lo hiciste? Pues sí, como decías, a mí me llamó de las primeras semanas del confinamiento, me llamó Benjamín para pedirme un verso para un poema colectivo que estaba armando con un montón de gente. Ujú, Recuerdo que estaba él, estaba Elvira Sastre, eso es. estaba Jorge Drexler, había un verso de Leiva también, Lorito Sedma creo que estaba también. Y le dije que sí, le mandé un verso y bueno, eran esas semanas en las que las UBIs estaban colapsadas, en las que, bueno, pues todos de alguna forma, dentro de nuestro confinamiento casero, pues aparte de aplaudir, pues pensábamos que a lo mejor podíamos hacer algo para echar un cable y mejorar la situación. En este caso, yo lo que le propuse, por una cuestión de visibilidad, era convertir ese poema, musicalizarlo y convertirlo en una canción que no solo se pudiera escuchar, sino que también pues, pudiera recaudar algo y que ese algo, pues, aunque fuera a nivel simbólico, pues fuera a parar a algo que tuviera que ver con la investigación y con la educación, con la sanidad pública en España. Sí, porque Entonces, de hecho todos los beneficios de esta canción están destinados para el Consejo sí, Superior van de al CSIC, Investigaciones Científicas, ¿verdad? a los proyectos que hay para el COVID. Y, y bueno, esa fue la idea y a partir de ahí pues armé la canción en casa, hablé con mis compis de Vetusta para ver qué les parecía la idea y dado que había sido una propuesta de poema colectivo, pues nos parecía lógico que la canción también fuera una canción colectiva, cantada a muchas voces y fuimos, aparte de la gente que había participado en la canción, pues fuimos llamando a gente cercana que podía o pensábamos que querría estar ahí. Y hicimos una lista donde se quedaron fuera otros 20 amigos y amigas que Que seguro la que se lista hubieran era unido. larga, con grandes artistas, sí, Y muy sí, buena pero además elección. casi todo el mundo dijo que sí a la primera y sobre todo en unas condiciones bastante complejas porque cada uno estaba en su casa, no todo el mundo tenía capacidad de grabar porque no todo el mundo tenía un estudio en casa y bueno, pues Ujú. fuimos haciendo un trabajo de ir recogiendo frases cantadas por unos y por otros y dándole forma y grabándolo como podíamos, ¿no? Y ni siquiera pudimos grabar todo. David, por ejemplo, no tenía en casa batería y al final fue Leiva el que nos hizo el favor de grabar en su casa la batería Ujú. y es el batería de Los Abrazos Prohibidos, es el que grabó las pistas de batería, ¿no? Y el resto pues con Juanma, con Jorge, con Alvarí y con Pucho, cada uno desde su sitio. Ujú. El resultado es precioso, muy emotivo. A mí se me escapó alguna lagrimita. La verdad que se nota que esas cosas que Sí, vivimos todos, pero de Álvarez tantas cosas que hizo hemos un, vivido.
que nos han unido de alguna manera, ¿no? Gracias a proyectos como este. Sí, iba a decir, ¿no?, que Jero Álvarez él hizo un vídeo muy, muy emotivo también con sanitarios del Hospital de Fuenlabrada Ujú. y yo creo que fue un proyecto, bueno, pues que no sé lo que habrá aportado a nivel tangible, ¿no? Pero que a nivel emotivo para todas las personas Que en ese momento que lo quizá era un pusimos poco en lo que marcha, pues necesitábamos, fue muy sí, bonito, ¿no? Y sí. por la gente con la que pudimos hablar de equipos sanitarios de hospitales, no solo médicos, enfermeros, celadores, celadoras, un montón de gente, pues fue recibido de una manera hermosa, ¿no? Ujú. Yo creo que sí, yo creo que sí. La verdad es que nos tocó. Lo que sí que hemos visto con la pandemia, hablando ya del tema sanitario, hemos visto que tenemos un sistema o teníamos un sistema sanitario muy frágil, ¿verdad? Muy debilitado. Sí, bueno, yo creo que la pandemia puso o ha puesto en manifiesto que el sistema público de salud hay que cuidarlo y que a a un soplido fuerte pues puede quedar seriamente dañado, ¿no? Y pues el agotamiento y la falta de apoyo De de los medios, de recursos. equipos sanitarios ha sido patente desde el primer momento. Y yo creo que si hay algo de lo que no podemos pasar o que no podemos olvidar cuando acabe todo esto es que necesitamos tener un sistema público sanitario de calidad Sí, y digno los 365 días del año, ¿no? Con o sin pandemia. con o sin pandemia, eso sí, sí, porque además esto nos ha hecho ver un poco que realmente somos vulnerables y la sanidad es que es fundamental. O sea, sin medios, por eso han sido los héroes, ¿no?, de la pandemia. Hay muchos héroes, porque hay muchos sectores laborales que se han portado y que se han dejado la piel, pero en este caso nuestros sanitarios ha sido un claro ejemplo, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Y bueno, además es que estamos ante un caso donde tampoco vale que salgan inmunizados o que salgan bien unos pocos. O sea que es de esas cosas que te hacen ver que esto es de todos y que hay que proteger a todo el mundo, ¿no? Porque no puedes dejar a colectivos atrás porque económicamente o a nivel social no tengan capacidad económica para permitirse médicos o vacunas o lo que sea, ¿no? Yo creo que, bueno, pues hay muchas maneras de salir de esto. Eh, Antes decíamos eso de que vamos a salir mejores, yo con salir me conformo, pero por lo menos que no salgamos hundiendo al de al lado, ¿no? Bueno, lo bueno es primero salir y luego sí que sería bueno hacer esa autocrítica, esa un poco es una Mm. reflexión individual y colectiva para ver que esto puede volver a pasar, no el COVID, pero cualquier otra cosa. O sea, que realmente somos vulnerables. Sí, que tenemos un equipo también por ver lo bueno o sacar lo positivo de todo esto, que también tiene cosas grandiosas, aparte de el reconocimiento, ¿no?, de toda esta gente, también es decir que en España hay un cuerpo de médico extraordinario y un nivel de atención y de detalle en los hospitales públicos Sí, de los mejores del mundo, ¿no? Y yo creo que eso es algo de lo que, bueno, pues a veces cuando criticamos o cuando tenemos comidillas sobre lo mal que funcionan las cosas, pues no nos damos cuenta de lo que tenemos en casa y de qué manera trabaja gente con muchos menos recursos de los que debería tener. eso es. Por eso a partir de ahora, qué bueno que se les cuide, ¿verdad? Eso es. Pasamos a la poesía, Guille. Vale. No tengo el Pasamos- libro, no puedo leer, No me lo puedo creer. No Sí, me lo pero puedo bueno, tú creer. lees muy bien, o sea que vas a hacer de Bueno, Guille. vamos a contar que has escrito estos dos poemarios. El primero es Retrovisores, cuya primera edición fue en el año 2015 Ujú. por Banda Aparte Editores. Y el segundo es Desconocernos, un libro muy original, escrito el año pasado, ¿verdad? En el año 2020 salió la primera Eso es. edición de un sello editorial que pertenece a Planeta Editorial, que se llama Lumber. Lumber es, ¿verdad? Bloomberg, sí, con W. Los dos
Estilo propio total, como hablábamos, de sus metáforas, de, de la manera de pensar de Guille está plasmada aquí, por lo menos a mí me lo parece. Desconocernos es un libro original con una estructura en la que divides el libro en 3 partes: desconocerme, desconocerte y desconocernos. Un poco esa búsqueda del yo, del otro, de los límites entre el uno y el otro. Dicen que haces dudar de las certezas. No sé si a ti o a nosotros. A mí me has hecho reflexionar mucho. O sea, te lees un poema y no pasas página. Dices, espérate que me lo voy a volver a leer. Bueno, ¿Cuál es la idea? ¿Cómo surge desconocernos? bueno, desconocernos, el grueso del libro lo escribí antes de la pandemia, lo tenía pensado publicar incluso antes, iba a publicarse en primavera del año pasado, todo se retrasó por lo por lo que sobrevino. Entonces aproveché también para darle un poquito de forma durante el tiempo de encierro y por hacer un trabajo también con Rebeca, con la ilustradora, que me ¿Es ayudó cierto? sobre todo a ordenar y a colocar de una manera como más precisa cada uno de los poemas. La idea sobre todo que sobrevolaba el libro cuando lo estuve haciendo era, bueno, pues esa necesidad que tenemos todo el rato como de autodefinirnos, como si fuera casi una obligación y una, no sé, como una especie de carga, ¿no? Me tengo que definir, tengo que conocerme a mí mismo, tengo que ser mejor que mí mismo, ir cambiando. Y hoy llegó un momento donde me parecía que estábamos, bueno, pues adquiriendo un peso casi de culpabilidad por no ser felices todo el rato, por no ser fantásticos a cada dos por tres, por no renovarnos, por no salir de nuestra zona de confort. Y, y empecé a ver que esos problemas o esas situaciones se daban tanto en lo personal, ¿no? En el desconocerme del que hablaba, en las relaciones de pareja o con las personas más próximas, que es lo que tiene que ver con el segundo capítulo, desconocerte, y también en sociedad, ¿no? En nuestra relación con el entorno en el que vivimos. Entonces fui, bueno, trabajando, entendiendo que la poesía tampoco es una cosa narrativa de pasa esto y luego esto y luego esto, pero sí que Sí. encontré en los poemas que estaba escribiendo en esa temporada una especie de hilo conductor que podía tener que ver con lo que te cuento, ¿no? Y en ese sentido, pues sí que pude construir una especie no sé si llamarlo identidad o sí, una búsqueda por capas, desde lo más pequeñito a lo colectivo, Ujú. que tenía que ver y que al final tuvo que ver con un poco lo que pasó de todo esto que se ha hablado durante la pandemia, ¿no? Y de lo de las certezas y todo el mundo buscaba certezas el primer mes de confinamiento y qué es esto y cuál es este virus y qué tenemos que hacer y esto es verdad, mentira. Y a veces no nos damos cuenta de que hay cosas que no se pueden saber, eh, que estamos acostumbrados a eslogans muy fáciles y muy rápidos que nos solucionan unas horas, Sí. pero que yo creo que vivir y la relación con los demás es otra cosa, ¿no? Necesitamos tiempo para asimilar cosas también, necesitamos tiempo para estar tristes también y no pensar que es malo pasar por un momento de tristeza, porque también se aprende mucho de eso. Claro. Y, y bueno, sobre todo hacer lo que decías, a mí me pasa también. Yo creo que es un libro con el que por lo menos lo que pretendía es que quien lo leyera pues hiciera preguntas, ¿no? No que tuviera tantas respuestas, porque yo Lo has no conseguido. no soy la persona que las puede dar, yo tampoco las tengo, pero sí que me gustaba la idea de compartir esas preguntas que yo creo que no solo tengo yo, sino que están un poco sobre la mesa, ¿no? De todo. Sí, porque nos hemos acostumbrado a esa sensación de seguridad que nos da pues esa certeza, ¿no? Y nos cuesta mucho vivir en la incertidumbre y lo hemos visto, ¿no? Ahora vivimos, todo es incierto. Lo que decías, tengo un concierto tal día, pero es que a lo mejor el día de antes se cancela. Nos cuesta, Sí, yo creo que nos hemos pero hay que acostumbrado a, aprender a eso, ¿verdad? Hay que desconocerse de esa manera. Sí, yo creo que nos hemos acostumbrado en este año a hacer planes para hoy, para mañana y a lo mejor un poquito para el final de la semana, ¿no? Y no tener eh,
un Excel de lo que va a ser nuestro próximo lustro, ¿no? Que yo creo que sobre todo quienes teníamos una actividad bastante intensa y muchos viajes y, y mucha planificación, pues estábamos un poco acostumbrados a esa inercia Eso de nos daba pa, seguridad, pa. sí, nos daba Sí, seguridad. y de repente no saber qué va a pasar dentro de 15 días, pues a lo mejor no es tan malo y te hace vivir el Ujú. presente de una manera más intensa y valorar más lo que te sucede. Sí, hemos tenido, o por lo menos estamos intentando aprender a vivir así, que se puede, porque además es que es lo que nos ha tocado. Bueno, Sí, yo creo Guille, que como no nos también vas, dime, dime. nos, no, que nos ha hecho también fijarnos mucho más en nuestro entorno, en lo cercano. Yo creo que al final todo el mundo ha acabado haciendo más vida en su barrio, conociendo más las tiendas de abajo, el bar al que nunca habíamos prestado atención y valorando más sobre todo eso, la cercanía porque no nos quedaba otra, ¿no? Y nos hemos dado cuenta Totalmente, que había mucho desconocido dentro de lo sí. cercano. De repente yo salí a la calle cuando empezamos a salir, hasta un árbol me parecía precioso, ¿no? De Sí, repente empezamos a señora. ver la belleza en esas cosas que teníamos delante y que no veíamos. Sí, completamente. Que como te decía, como no nos vas a leer poesía porque no tienes el libro, sí que vamos a terminar con otra faceta tuya que me parece muy original, que es esa colaboración con la revista Libero. Revista, revista cultural, mezcla cultura, fútbol, reflexiones sociales. Te metes en todo esto, ¿no? ¿Te gusta el deporte? Bueno, yo a lo tonto llevo 10 años escribiendo en Libero. El Libero. Yo, sí, a ver, a mí me gusta mucho el deporte y el fútbol también, pero es verdad que nunca, eh, quizá, no sé, o sea, nunca hubiera pensado que iba a escribir en una publicación deportiva, porque no, tampoco me llama demasiado la atención, pero es verdad que cuando empezó esta revista se planteó casi como una revista de relatos Ujú. relacionados con el fútbol, pero que iban mucho más allá, ¿no? Y que tenían que ver con historias del pasado, con contextos, con recuerdos, bueno, eh, también con mucha gente que venía de otros ámbitos, ¿no? De escritores, gente que venía de ámbitos literarios, otros músicos, ¿no? Que tenían en común, pues a lo mejor haber jugado de pequeños al fútbol o haber tenido cierta pasión, ¿no? En algún momento determinado o en su vida, pero que, bueno, a lo mejor no estaban tan, como tan relacionados o tan familiarizados o que no tenían, pues no eran lectores de los periódicos deportivos, ¿no? Sí. Y bueno, me llamaron para una primera colaboración, para un relato y al final pues me encargo de una sección que es fotográfica, o sea, hago una historia a partir de una fotografía y a veces tiene que ver con fútbol, pero otras veces no. Y a partir de una foto que tiene que ver con fútbol, pues me Sí, por invento una eso digo, historia también o cuento una... hablas de cultura, Sí, hablas de reflexiones sociales. sí, volviendo a lo de la imagen, ¿no? Me gusta mucho la fotografía y- y el desarrollar ideas que me puede generar una imagen, pues me resulta bonito y por otro lado sencillo también. La verdad es que me sale de todo lo que hago, probablemente es lo que me sale de una manera más fácil, ¿no? Ujú. Bueno, al final es escribir. Escribir se te debe dar bien, ¿eh? Bueno, ahí voy. Ahí voy. Pues Guille, muchísimas gracias. No te robo más tiempo. Ha sido un placer haber compartido esta charla vital contigo. Espero que a vosotros también os haya gustado. Tienes las puertas abiertas. Cuando quieras, vienes y nos recitas un poquito de poesía. Pues nada, te agradezco mucho que hayas pensado en mí y que vaya fenomenal el ciclo de entrevistas. Ujú. Ya no sé si llamarlas confinadas o pseudo confinadas. El caso es que Bueno, estamos es en esta nuestras mezcla, ¿no? Que casas. todavía no sabemos un poco, no sabemos si atrevernos a salir o seguir aquí diciendo, vamos a hacerlo aquí por ahora, ¿verdad? Pero bueno, Bueno, lo lo importante es importante yo creo compartir es estos saber que ratitos. hay otra persona al otro lado, ¿no? Y seguir estando juntos y cuidarnos un poquito. Y Bueno, yo espero verte pronto o en un concierto o si no en un avión.
pero verte pronto y darte un súper abrazo. Muy bien. Yo firmo el doblete. Avión con concierto sería lo máximo. Y poesía. Sí, sí, sí. Ojalá pase Bueno, pues pronto. muchísima suerte en todos los proyectos, en todos estos conciertos, que no se cancelen, que sigan. Un fuerte abrazo, Guille. Y de vosotros me despido también. Espero que os haya gustado, que os haya parecido original y me pongo a pensar en la próxima. Un beso muy fuerte a todos.